Si una pareja está como programándose para tener un bebé, puede ir a genética para descartar si es portador de enfermedades genéticas que se pueden transmitir. Una revisión que se hizo sobre el caso y sobre todo su ADN que se había estudiado, se encontró que se trataba de un síndrome rarísimo que se llama, primero que nada, para que me llamaran doctora, es un lío. O sea, yo soy la muchacha o la señorita. El del 5 al 10% de todos los cánceres del mundo, o todos los cánceres que hay, el del 5 al 10% son hereditarios. Tenemos el caso famosísimo de Angelina Jolie, que se quitó sus senos porque... Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar viendo este video. Mi nombre es Iván García y les damos la bienvenida a este podcast donde tenemos la oportunidad de platicar con médicos destacados de nuestro hospital para que nos apoye eliminando estas dudas, estos misterios que la gente suele tener y que muchas veces no tiene la oportunidad o los medios para poder realmente resolver estas dudas con información verídica. Y el día de hoy tenemos a la doctora Elena Morales, que es doctora en genética médica. Así y es. vamos a platicar con ella de temas muy interesantes, primero que nada abarcando un poquito de su historia, de qué es lo que existe dentro de la genética médica y sobre todo también ¿qué casos son los que puedes normalmente tener? Entonces, muchísimas gracias, doctora, por aceptar esta invitación y bienvenida a nuestro podcast. Muchas gracias a ustedes por la invitación y la verdad me parece muy importante pues que se le dé enfoque a resolver las dudas que tiene la gente y más con una especialidad pues tan nueva como es la genética. Yo creo que deberíamos de empezar por allí, ¿no? La pregunta es, ¿qué es genética médica? O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Ok, bueno, esa es una muy buena pregunta de inicio. Y bueno, en genética nosotros vemos las enfermedades, vaya la redundancia, genéticas que son heredadas y no heredadas. Entonces, nosotros vemos casos en donde... por ejemplo, ¿no? En los niños con discapacidad intelectual, pues hay que descartar que no sea algo genético, entonces vemos este tipo de casos. Hay síndromes genéticos ya bien reconocidos, el más común es síndrome Down, sí. Pero hay otros, síndrome Turner, Noonan, muchos otros. ¿Y esta detección se da en qué momento? ¿En la gestación, durante el embarazo? Ya cuando el niño nace se hacen las pruebas. ¿Dónde funciona o dónde se hacen estas pruebas de la genética médica? Ok. Pues los estudios genéticos pueden empezar incluso antes de la concepción. Hay estudios para conocer si los futuros padres que quieren empezar como en el proceso del embarazo, sí, son portadores de enfermedades genéticas. Entonces, si una pareja está como programándose para tener un bebé, puede ir a genética para descartar si es portador de enfermedades genéticas que se pueden transmitir. Una vez empezando el embarazo, también se hace diagnóstico genético cuando los ginecólogos y los doctores, los médicos materno-fetales, en los ultrasonidos sí, ven anomalías, pues llaman al genetista para descartar que no sea algún síndrome genético y pues hay técnicas como la amniocentesis que nos permiten a nosotros hacer diagnóstico previo al nacimiento. Descríbanos un poquito más de este estudio que seguramente más de la mayoría de los que escuchamos esa palabra nos vamos a quedar un poquito en blanco. ¿Qué es? Y digamos, ¿cuál es el proceso de este estudio? Ok, bueno. En el periodo del embarazo de la mujer hay varios estudios que se pueden hacer. Por ejemplo, hay un estudio que ya no es invasivo, que es por medio de la sangre materna, que se llama ADN fetal, en donde se puede descartar, bueno, no totalmente descartar, pero es como un tipo tamiz, en donde pues lo que se analiza es ver si se trata de un producto con síndrome Down, con síndrome Edwards y Pato, que generalmente para estos 3 síndromes que son como los más comunes sí, es para lo que se utiliza. Y bueno, cuando haya una sospecha grande
de alguno de estos síndromes, Sí. se puede hacer que son procedimientos invasivos, la amniocentesis, que es introducir pues una agujita donde se toma la muestra. Sí. Para hacer un estudio de cariotipo. Es donde se ve dentro de nuestras células tenemos el ADN, que es como el instructivo para nosotros formarnos y para nosotros funcionar. Okay. Entonces, ese ADN está compactado en cromosomas. Tenemos 46 cromosomas, 23 de mamá, 23 de papá. Okay. Entonces, muchas veces por anomalías que suceden cuando se une el óvulo o el espermatozoide o incluso antes, ese número de cromosomas cambia y en lugar de ser, por ejemplo, en el síndrome Down, en lugar de ser 46, hay 47 cromosomas, habiendo un cromosoma 21 de más. Entonces, lo que hacemos nosotros en estos estudios es, bajo un microscopio y con técnicas pues especializadas, contar cuántos cromosomas hay, por ejemplo, en las células que se extrajeron Sí. del líquido amniótico. Entonces, es el procedimiento. Acabo de decir algo que yo creo que ahí es donde mucha gente dice, a ver, espérame, mejor lo hago después, que es el tema de, la primera técnica que nos hablaba es no invasiva, Ajá. la segunda ya es un tema de invasión y retomo este concepto porque yo creo que aquí ya es para entrar en debate, ¿no? Primero, hablaba de cómo un médico puede detectarlo durante el ultrasonido o otras pruebas y avisarles a ustedes. ¿Qué tan común es eso? Porque entiendo que no muchos médicos también están abrazando el tema de la genética tan abiertamente. Sí. Es un tema tabú también para ellos. Y el otro es cómo se está trabajando en concientizar a la sociedad en general para que puedan entender que estos procesos son en beneficio de ellos y que no le tengan miedo a esta agujita que va a entrar y que va a ser de cierta medida invasiva, ¿no? ¿Cómo vas tratando estos dos que al final pues son tus clientes, ¿no? Tanto el médico que te deriva como el paciente que viene a que lo trates. Ok. Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque en los grandes centros médicos, Sí. Siempre el médico especialista en materno-fetal y el genetista trabajan de la mano y saben que se complementan el uno con el otro. Sí. A veces, cuando los ginecólogos y los materno-fetales no estuvieron de la mano con un genetista, lo ven como competencia. O sea, es algo como... Pero realmente nosotros, al final de cuentas, somos asesores y lo que damos es información al paciente Okay. para que se tomen las decisiones que se tengan que tomar. Entonces, al final de cuentas, nosotros somos como el complemento del trabajo del ginecólogo o materno-fetal para ayudar al paciente a que tome una decisión o a veces, como hay un riesgo de pérdida fetal que es muy bajo, es menos del 1% en los procedimientos invasivos, pues una mujer embarazada dice, yo no quiero correr ese 1% de riesgo y yo voy a recibir a mi bebé como venga y lo que tenga que ser, ¿no? Entonces, pues ahí, pues es la decisión del paciente. Claro. Pero nosotros tenemos la obligación de darle las herramientas al paciente para que tome la decisión que según su pensamiento convenga. Claro, y por ejemplo, entramos ya en este tema de, pues, la genética médica es una área, digamos, nueva, que también está aprendiendo, porque al final, pues, todas las áreas se van especializando y que van entendiendo también cómo funciona el cuerpo humano. Los casos que usted ha visto, en términos a lo mejor, desde que usted hizo ya la escuela y que le tocó hacer prácticas y ya estar funcionando como tal en su especialidad, ¿qué casos tiene de un tratamiento correcto y que ha cambiado la vida de una familia porque aceptaron entrar con esta especialidad y que la abrazaron? ¿Algún caso a lo mejor de un tratamiento oportuno que usted diga, yo recuerdo esta familia que aceptó venir con nosotros y pudimos apoyarlo? En genética generalmente no damos tratamientos, o sea, son como casos muy particulares en donde se maneja tratamiento, pero pues siempre vemos, digamos, casos de éxito. ¿A qué me refiero con casos de éxito? Que muchas veces la incertidumbre de no saber
cuál es el diagnóstico es más complicado que manejar la propia enfermedad. Okay. Por ejemplo, cuando yo estaba en mi residencia, teníamos un paciente que tenía años sin diagnóstico y ya le habíamos hecho todos los estudios, habíamos mandado incluso su muestra a Corea, habíamos hecho mucho para dar con el diagnóstico. Claro. Y en genética, los estudios tienes como la forma de reanalizarlos para saber si ya hay casos reportados sobre el diagnóstico del paciente. Okay. Entonces sucedió que con este paciente, en una revisión que se hizo sobre el caso y sobre todo su ADN que se había estudiado, se encontró que se trataba de un síndrome rarísimo que se llama Schurz-Hoymakers. Y bueno, al menos tuvimos poder decir a los padres, ya sabemos qué es lo que tiene y bueno, hay en la literatura 53 casos reportados. Okay. Tenemos estas herramientas para apoyarte en el sentido de sabemos qué sucede con los demás niños afectados con este síndrome, entonces sabemos qué esperar, sabemos qué es lo que tenemos que vigilar. Y creo que eso es muy importante en una enfermedad. Sí, porque al final no puedes dar una cura en ciertos casos, pero por lo menos puedes dar una guía de cómo vivir, ¿no? Entonces creo que ese es un tema bien importante. Hablaba usted de su residencia y lo platicábamos antes de entrar a Cuadro. ¿Qué tan difícil o qué tan complicado es vivir una residencia con este tipo de especialidad? Y sobre todo, y también tocando el tema, siendo usted una especialista mujer. Creo que es un tema que tiene muchas opiniones al respecto y me gustaría saber qué vivencias ha tenido al respecto. Sí, pues la verdad, pues primero que nada, yo creo que para todos los médicos muchos aspiramos a hacer especialidad y pues desgraciadamente no todos tienen la oportunidad de realizarlo. Es un examen, el examen de residencias médicas es un examen muy complicado de pasar y bueno, una vez el pensamiento que tenemos todos cuando pasamos el examen es ya la hice. Okay. Y la verdad es que la residencia, pues es una prueba fuerte. Tampoco todos estamos hechos para hacer una residencia. Desgraciadamente, por ejemplo, en genética hay mucha desertación porque como no nos muestran antes cómo funciona la genética, o sea, no todos tienen el privilegio de vivir de cerca la genética antes de realizar la especialidad. Entonces, pues a lo mejor alguien va con una idea, se topa con otra y desde ahí ya... Vienes un poquito engañado, como quien dice. O sea, te topas con la sorpresa hasta que ya llegas al primer día de la residencia. Así es. Y bueno, la parte que comentabas de cómo es vivirlo como mujer... Sí. Pues yo pienso que un poquito más complicado, no tanto por lo académico, porque pues al final de cuentas tenemos todas las herramientas. Sí, claro. Pero sí en cuanto a que como que te tomen más en serio los pacientes. Yo tengo como la experiencia de que siempre me veían más pequeña de lo que realmente estoy. Entonces, pues, primero que nada, para que me llamaran doctora, es un lío. O sea, yo soy la muchacha o la señorita. Entonces, desde ahí creo que tenemos que cambiar un poquito el chip. Hay un movimiento que está establecido en la Ciudad de México, o sea, pienso que ahí es como más grande, que se llama soy doctora, no soy señorita, y creo que es muy, muy importante darle foco a este movimiento porque, pues desgraciadamente, no solamente es eso, sino que aparte hay como temas más turbios de acoso y todo que las mujeres médicas vivimos como un poco más fuerte que los médicos, que es menos común, claro. Sucede también, pero todo eso es como un costalito que va siendo un poco más complicado para una mujer, igual que a veces pues sales noche y no es lo mismo exponerte para un hombre que para una mujer, desgraciadamente así es en nuestro país. Sí, más por los horarios que ustedes manejan, ¿no? Así es. Entonces son muchas cosas las que pues lo hacen más complicado. Sí, entiendo. Y todavía es como sumarle una piedrita más al camino que ya vive el médico. O sea, tiene sus distinciones, es ir viéndolas. Doctora, para el auditorio que nos está viendo y para el público que nos está viendo, desde su especialidad,
¿por qué una persona la vería? ¿En qué casos la van a ustedes a buscar? Es decir, por ejemplo, la gente que nos está viendo en el video dice, yo tengo un familiar que puede tener esta situación. ¿Cómo puedes identificar que tienen que ir a visitar al genetista médico? Ok. Pues la verdad, siento que somos un pedacito de todas las especialidades. Okay. Porque, bueno, la pediatría sin duda es como la mayor parte de nuestros pacientes, Okay. en donde pues ya mencioné la discapacidad intelectual, las malformaciones como las cardiopatías congénitas, las malformaciones renales, en fin, desde un dedito de más es nuestro tema hasta un bebé polimalformado. Okay. Eso es en cuanto a pediatría, pero pues también, por ejemplo, el del 5 al 10% de todos los cánceres del mundo, o todos los cánceres que hay, el del 5 al 10% son hereditarios. Okay. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hay cáncer hereditario, cáncer familiar y cáncer esporádico. El cáncer esporádico, pues, es el que nos puede dar a la población en general. Uh-huh. El cáncer familiar es donde ya vemos que en una familia hay varios cánceres, pero no vemos como un patrón en cuanto a que 3 generaciones están afectadas. Y el cáncer hereditario es en el que hay una alta susceptibilidad a tenerlo siendo portador de una variante patogénica. Entonces, y esto es en el cáncer en general, pero incluso en el cáncer de ovario, hasta el 25% puede ser cáncer hereditario. Ok, en ese caso específico, y siendo que México también es un país con muchísimos casos de cáncer, ¿no? Así es. Entonces, estamos metidos ahí en oncología, digámoslo así, sí. Pero aparte, por ejemplo, en medicina interna o en neurología. En neurología, pues hay muchas enfermedades neurodegenerativas que son genéticas y que son del adulto. Entonces, también tenemos como esa partecita de la neurología. Okay. Y bueno, en fin, por ejemplo, Parkinson, hablando de neurología, hay un Parkinson que se va heredando y de cada especialidad hay enfermedad renal que da el adulto, que es de origen genético, en fin, me refiero a el campo de la genética es muy amplio y hay muchísimas razones por las que un paciente debería de ir a genética. Y es, por ejemplo, justo lo acaba de decir usted, es ya no tanto el que tiene el caso, sino, por ejemplo, la familia que está alrededor de él, ellos pudieran ser más un posible paciente, ¿no? Es decir, yo tengo un familiar que falleció o que tiene cáncer, yo quiero saber si yo estoy propenso a poderlo desarrollar. Allí con una visita con usted puedo identificar si puedo cargar este gen, ¿no? Sí, así es. Y bueno, por ejemplo, aquí en México, en el INCAN, se hace a todos los pacientes que cumplen con los criterios de cáncer hereditario, uh-huh. Se les hace el estudio genético, tienen un proyecto espectacular en donde aparte de eso hacen la segregación familiar, es decir, no solo estudian al paciente, sino que estudian a la familia. Y es muy importante esto porque creo que es una forma de hacer prevención muy específica en la que los familiares que resulten con la variante patogénica se les pueden brindar formas de cuidarse más. O sea, okay. Por ejemplo, pues tenemos el caso famosísimo de Angelina Jolie, que se quitó sus senos porque pues ella tenía una variante en un gen de BRCA y eso la hacía susceptible a 80% de probabilidad de tener cáncer de mama. Okay. Entonces, nosotros aquí en México, claro que podemos ofrecer este tipo de asesoramientos. Entonces, sí es muy importante para que, como dices tú, no solo el paciente, sino que cuidar a la familia completa. Que al final de cuentas en genético no vemos pacientes, vemos familias. Sí, qué interesante y qué completo es un tema que seguramente da para muchas horas de plática. Y doctora, pues muchísimas gracias primero que nada por la oportunidad de estar con nosotros. Le damos las gracias por
arrancar con este podcast de mitos y doctores, y por supuesto invitarla también a que por medio de este espacio también pueda promover sus redes sociales para que la empiecen a seguir la gente, y también que nos diga cómo la pueden estar contactando, ¿no? Por supuesto. Ok, bueno, estoy en Facebook y en Instagram como doctora Elena Morales Genética. Y bueno, ahí está el número de teléfono para las citas, y estoy aquí en la San José de Navojoa para la consulta, y pues posteriormente probablemente, bueno, voy a estar en el IMSS también. Ok. Entonces... ¿Aquí en Navojoa? No, en Obregón. Ok. Entonces, pero pues aquí pueden marcar aquí a San José para agendar cita y todo. Sin promocional, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctora. Aquí estuvo con nosotros la doctora Elena Morales, genetista médica, y pues muchísimas gracias a todo el auditorio del Hospital San José Navojoa que nos estuvo acompañando. Nos veremos en una próxima edición con otro médico y desmintiendo más información y más dudas de todo el auditorio. Gracias y nos vemos en una próxima edición.